Dios me los bendiga nuevamente, guerreros, siempre guerreros. Y hoy estamos mirando el capítulo número 4. No te vayas. ¿Estás listo? ¿Hiciste la tarea? ¿Qué? ¿Que no hiciste la tarea? ¿No encargué tarea? Sí encargué tarea. Practicar. No practicaste. ¿Cómo saber si tus peticiones son peticiones aprobadas? Palomita. ¡Ting! Y bueno, ¿cómo saber si están dentro de la voluntad de Dios tus peticiones? Porque realmente si no está aceptada ya tu petición, pues realmente es un no, ¿verdad? De respuesta. Es simplemente un no. Así que primeramente, para saber que algo está dentro de la voluntad de Dios, pues hay que conocer la voluntad de Dios. Si alguien te preguntara, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dirías? Te doy tiempo. Hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero, y está un poquito complejo, pero realmente es simplemente lo que a Dios le agrada, esa es su voluntad. Y lo que no le agrada, esa no es su voluntad. Está fuera de su voluntad. Ahora, dentro de lo que le agrada, bueno, están sus planes, sus proyectos, sus deseos. Y pues para conocer todas esas cosas, pues tienes que conocer a Dios muy, muy profundamente. Como cuando saber cuál es la voluntad de una persona, ¿no? Tú tienes que saber sus gustos, lo que le gusta, lo que no le gusta, y lo que desea hacer, lo que no desea hacer, lo que haría, lo que no haría. Y para poder hacer eso, tienes que conocerla a la persona muy bien, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a 1 de Juan 5, del 13 al 21, y esa es la cita bíblica en la que me quiero enfocar el día de hoy. Está un poquito larga. Uy, se movió. Es que tengo ahora la cámara en otro aparato aquí que se mueve poquito, pero nomás en ratitos. Bueno, 1 de Juan 5, del 13 al 21. Y eso está en la parte casi el final. Después viene 2 de Juan y 3 de Juan. Y luego viene Apocalipsis. Así que está cerca del final de lo que es la Biblia. Y dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14 dice que es un verso muy importante, y el 15 dentro de lo que estamos estudiando de la oración. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Ya lo recibimos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahorita vamos a estudiar más eso. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo al maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, hay mucho que estudiar, pero trataré de hacerlo lo más corto posible. Aunque son unos versos, viene mucha, como digo yo, esto tiene mucha carnita y vamos a desmenuzarla. Y bueno, dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad nos oye. Si no es bajo su voluntad, no nos oye, ¿no? Que ya lo estudiamos la vez pasada, que si no está de acuerdo Dios con aquello, no, la petición no, ¿verdad? No va a entrar, no va a ser aceptada realmente. Y esto es lo que estamos mirando. Porque si sabemos que Él nos oye, ¿no? Cuando no nos oye, pues no aceptan las peticiones. Pero si nos oye, está entrando esa petición. Pero hay peticiones que no las acepta. ¿Por qué? Porque no son dentro de su voluntad. Entonces tenemos que saber cuál es su voluntad. Pero aquí dice que si es conforme a su voluntad, pues que sí nos oye y ya la tenemos segura que nos va a contestar. Aunque no nos asegura que nos contesta siempre como queremos, ¿verdad? Pero sí bajo su voluntad, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conocer la voluntad de Dios? No solamente porque nos oye o porque sabemos que nos va a escuchar, sino porque nos puede aceptar la petición. En el caso de Dios, Él tiene su esencia también y a Él le gustan las cosas de cierta manera. Y si no son de cierta manera, no va a tolerar. Entonces a Él no le gusta el pecado, para empezar. No le gusta la maldad, no le gusta nada que sea de las tinieblas. Todo que sea de la luz. Y ahorita vamos a leer otras lecturas que tienen que ver con esto. Pero en sí es algo así. A Dios le agrada, su voluntad siempre va a ser las cosas de la manera que va con su esencia. Entonces siempre va a ser igual tú. Para ti las cosas van a ser de acuerdo a tu esencia, a tus valores, a tus principios. Alguien te puede decir, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes quiero matar a alguien. Uy. Y si tu valor te dice que no, si tu esencia te dice que no, si tus principios te dicen que no, si tu conocimiento de Dios te dice que no, y todo te dice que no, vas a decir no, ¿verdad? Pero si esas cosas no están firmes, ¿verdad? Y alguien te dice, no, pues ayúdame a robarme esto, hombre. ¿Qué es algo? A lo mejor dice, llévate esta pluma, hombre, es una pluma. Me la voy a llevar, es una pluma. Pero estás robando, ya está dentro de las tinieblas. Ya el decir una mentira, aunque sea una mentira piadosa, como dicen, está dentro de la mentira, está dentro de las tinieblas. A Dios no le agrada. Entonces, tú tienes que saber cuál es la esencia de Dios, cuáles son sus principios, sus valores, lo que Él es, y que Él es amor, ¿verdad? Él es amor. Entonces, si no es algo en amor, es en odio, en burla, no. Si vas a pedir una petición fuera de eso, pues va a ser denegada, ¿verdad? Esa petición. Así que por eso es importante conocer su voluntad, y para conocer su voluntad, conocer a Dios muy profundamente, ¿no? Aunque creo que es fácil conocerlo, porque Él no cambia, nosotros cambiamos. Uno va cambiando, ¿verdad? Yo no soy la misma que era antes de niña, y bueno, he cambiado en muchas otras cosas
en personalidad, en temperamentos, en cómo miro algo. Mi perspectiva es diferente en muchas cosas, pero en el caso de Dios, para conocerme a mí va a ser difícil, porque si antes me conociste, pues a lo mejor ya no me conoces, ya no sabes quién soy. Pero en caso de Dios, Él nunca cambia, Él siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en esa cuestión pues se facilita. Si tú pones a estudiar a Dios, pues lo vas a llegar a conocer bien. Ahora leímos aquí, dice que y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si alguno ve a tu hermano, ¿no? A alguien que está y cometer pecado, dice que no sea de muerte. Y entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Porque dice que Dios le dará vida, que puedes pedir y le dará vida. Y es porque dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Entonces en este caso puedes decir, entonces ¿de qué está hablando? ¿No está ese pecado o cómo está la cosa aquí? Pero dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Bueno, cuando pecamos y bueno, lo voy a decir de una manera, a lo mejor te suena grotesca, pero no encuentro otra manera de decirlo, pero queremos cuentearnos a Dios. Queremos o creemos que podemos cuentearnos a Dios, más bien dicho. Creemos que podemos mentirle a Dios y hacer cosas y hacer como que somos un santo, un puro, ¿verdad? Ay, qué lindo, qué limpia la persona. Y ese pecado es de muerte. Ese pecado es a Dios no le agrada el pecado, pero cuando lo haces con alevosía y ventaja, cuando haces las cosas a sabiendas que no le agrada y lo haces a su cara, ¿no? Te estás burlando y realmente dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Entonces, el que tú creas que puedes hacer algo a escondidas de Dios, decir, a Dios no le gusta la mentira, sí, pero esta la voy a, de todas maneras no me está viendo, no me estoy oyendo. Cuidado, porque sí te está viendo y te está oyendo todo el tiempo. Él sabe lo que piensas, lo que dices, lo que platicas. Él sabe, él todo lo ve, todo lo escucha y no puede ser burlado. Entonces a veces puede haber personas, y yo no sé si tú seas una de ellas o alguien que tú conoces, pero dentro de la iglesia, y no voy a decir de una iglesia o de esta iglesia o de aquella iglesia, pero en muchos lugares, y esa es una de las cosas que yo no debo tolerar, el pecado. ¿Por qué? Porque yo sé lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y si yo estoy pastoreando, que mis ovejas no hagan cosas que están en contra de Dios, porque no está bien, ¿no? Entonces, este es pecado de muerte. Ahora, dices tú, pero ¿cómo sería algo así? ¿Qué sería un pecado de muerte realmente? Y bueno, a lo mejor en el caso de él, pues, lo dijo de esta manera, porque sí pasó. Hay un ejemplo muy clarito en la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, alguien que pide perdón a Dios porque está siendo adúltero, está siéndole infiel a su esposa o a su esposo, y le pide perdón a Dios porque quiere, no sé, un mejor empleo, por decir así, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Digamos. Y asisten a la iglesia y
y oran juntos y alaban a Dios y todo eso. Y gloria a Dios en victoria. Pero realmente hay hipocresía, realmente hay cosas que no están bien. Entonces, ¿qué sucede? Que aparte de que es un pecado que lo está haciendo a sabiendas que a Dios no le agrada. Y digamos que una vez, bueno, caíste en la tentación, ok, caíste en la tentación, todavía está dentro de un pecado no de muerte, del que está hablando aquí. Un pecado que todavía puedes decir, perdóname Dios mío, perdóname porque no quería yo, no sé qué pasó, no entiendo, no, ayúdame, guíame, cámbiame y todo eso, ¿no? Y Dios te perdona. Pero, y dice, y te da vida. ¿Por qué? Porque ya estás justificado, Dios te justifica. Pero cuando tú ya es la tercera, cuarta, quinta vez que tienes una relación ya con una persona, un año con una persona, y engañando a tu cónyuge, eso ya es, y todavía tienes la desfachatez de decir que eres seguidor de Cristo. Eso ya es dentro de la hipocresía, ya es otra cosa. Y entonces seguramente crees que estás justificado, podrías creer que estás justificado, pero no lo estás. Dios no está perdonando eso. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Cuando tú pecas, cuando tú te sientes mal de que hiciste algo mal, tú cambias tu comportamiento. Pero si tú no cambias tu comportamiento, es que te gustó el pecado y le seguiste. Y amas más ese pecado que amar a Dios. Entonces amas más tu relación extramarital que tu relación con Dios. Ahora este es un ejemplo, pero puede ser hasta robar plumas del trabajo. Y sigues robando plumas porque se te hace como algo sin importancia. Y pueden ser mentirillas blancas que le dicen cositas chiquitas que dijeras tú, ay, es que eso no. Una palabra mala que no, maledicencia, dice su palabra. Eso también. Te sale una, el rato son 2, 3, 4, 5. Al rato, ya no las dices enfrente del pastor, la pastora, porque sabes que está mal, pero las sigues diciendo. Esos son pecados que lo haces con alevosía y ventaja. No es un pecado porque simplemente salió. Bueno, aunque dice que la abundancia del corazón a la boca sale, ¿no? Así que ha de haber muchas para que esté saliendo. Pero hay que estar al pendiente que cómo está nuestra vida, ¿no? Realmente. Y no hacernos creer que estamos cuentiéndonos a Dios. Porque no. Él sabe bien cuál es el justo y cuál es el injusto. Y aunque estés yendo a un templo, aunque estés cantando, aunque estés orando, aunque estés haciendo todo eso, no dejas de ser injusto, porque sigues pecando y lo sigues haciendo sin ningún arrepentimiento. Porque a veces hasta planeas, no, te veo el otro martes, te veo, ¿no? La relación extramarital, ¿no? Te veo la semana que entra, tal día, tal hora, y lo planeas, lo planificas. Igual cualquier otra cosa. Y pues estoy hablando hasta de gula, ¿no? Me dicen, cuando nadie me mira, le voy a entrar duro y me voy a comer hasta 20 hamburguesas. ¿Por qué? Porque eso tampoco está bien, ¿no? Es comer de más. No es alimentarse, es de más, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber cuáles son los límites que Dios nos pone y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, esa es su voluntad. Pero en este caso dice que el pecado de muerte, y ese es el pecado de muerte. Ahora un ejemplo viene en Hechos 5, del 1 al 10, y lo puedes leer tú en tu tiempo, pero en sí habla de Ananías y Zafira, que, bueno, antes, si quieres leer el capítulo antes, el capítulo 4, viene de cómo en esa iglesia o en ese tiempo,
todos se juntaban y vendían sus heredades sus pertenencias y las vendían. Y todo el dinero que agarraban lo llevaban a los apóstoles. Y así ninguno pasaba necesidades. Todos tenían lo que ocupaban, lo que necesitaban. Ahora Ananías y Zafiras lo que hicieron fue que dijeron que habían vendido unos terrenos, una heredad, ¿no? Bueno, en un precio. Y eso es lo que dieron, ¿no? Pero en el fondo realmente lo habían vendido por otro precio. Y entonces, bueno, como hay a veces, pues imagínate, Dios te va a descubrir de una manera u otra. Y las mentiras están mal, ¿verdad? Pero en este caso mintieron y dijeron, y si la leda viene ahí de que si no lo hubieras vendido, no hubiera sido tuya. Si hubieras dicho que era todo el dinero, nadie estaba obligado realmente a dar todo el dinero de lo que vendían. Más ellos quisieron mentir. Entonces entra el hombre, entra Ananías y dice, ¿vendiste a tanto? Pues sí. ¿Por qué puso el enemigo en tu corazón esto? Y cayó, ¿no? Y muerto. Y le dijo a los jóvenes, pues sáquenlo, ¿no? Pues, en eso, pues la mujer llega como un poquito después y no sabía lo que había pasado. Y en ese entonces, pues no había ni celulares como para... Y de todas maneras, pues ya la persona ahí difunta, pues ni modo que me ande texteando, ¿eh? Pero llega ella y le pregunta lo mismo. Y ella contesta igual que sí. Entonces ya se habían puesto hasta de acuerdo. Vamos a decirle a los apóstoles que lo vendimos a tanto, pero les vamos a dar tanto nada más. Ese dinero vamos a decirle que fue eso, para no darles más. Y entonces mintieron y se guardaron lo demás. Y entonces los apóstoles le dicen, pues, ¿por qué no te quedaste con todo mejor? No hubieras dado nada, no era la necesidad esa, ¿no? De mentir así. El carro dice, cayó también, muerta. Y eso es lo que dice pecado de muerte. Que a sabiendas, ¿no? Y estamos hablando de vender unos terrenos y unas mentiras. Imagínate. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes estar haciendo que están mal, que tú sabes que están mal, que tú sabes que a Dios no le gusta y que ya estás en el terreno de injusto. No eres justo. Entonces, por más que ores, por más que ayunes y lees la Biblia y hagas lo que hagas, si no cambias ese comportamiento, no vas a llegar a entrar a la justicia. Entonces, debe haber arrepentimiento. Si tú realmente hay arrepentimiento, pues vas a decir, eso está mal, no debo hacerlo. Yo amo a Dios y quiero servirle bien, quiero estar bien con Dios, una relación bien con Dios. Entonces vas a dejar ese comportamiento y ya vas a entrar a lo que es ser justo. Y sí, la oración del justo, ¿no? Eficaz del justo puede mucho. Así que esa es otra parte que dice aquí, ¿no? Y si seguimos leyendo ahí que dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que a veces podemos hacer cosas que la regamos, que hicimos algo que no nos dimos cuenta o que nos salió tan natural, digámoslo de esa manera, como, por ejemplo, yo no como pan ni tortilla ni eso, ¿eh? Las harinas. Entonces la otra vez le hice unas chimichangas. Yo sé que es algo, pues qué importa la chimichanga, ¿no? Bueno, pero hice unas chimichangas para mi esposo y se quebró un pedacito de una chimichanga y me salió tan natural de agarrarlo y aquí lo detuve. Le dije, perdóname, señora, por tantito, ¿verdad? Pero es que me salió natural.
fue un hábito que, bueno, se te cae una aurorita, un pedacito de algo para adentro. Bueno, a lo mejor no todo, pero a mí sí. Pero cosas así, ¿verdad? Se puede pasar algo y que, a lo mejor te agarras en medio momento ahí, ¿no? Pero hay cosas que no, que realmente no. Y tú debes de saber cuáles son esas cosas, que tú las planificas, que tú las meditas en ello, que te está dando vueltas ahí y dices, lo voy a hacer, y lo terminas haciendo. Eso es no solo caer en tentación, sino porque eso sería la primera vez, ¿no? La primera vez pudiera catalogarse tentación, pero ya las después ya no son tentación. Ya es premeditado, ¿no? Ya es que te gustó ese pecado, ¿no? Así que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así que no practica el pecado, dice. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que si tú eres nacido de Dios, si tú eres nueva criatura ya, pues no va a pasar esas cosas, ¿no? Van a suceder, sí, errores y cosas, ¿no? Pero no premeditados. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que sí, el mundo que nos rodea, estamos rodeados, ¿no?, del enemigo. Así que puede haber mucha tentación, puede haber muchas cosas que nos quieran sacar del camino angosto. Pero tú tienes que mantenerte firme en Dios. Pero dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, que es Dios, ¿verdad? Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, al final, en el 21 dice algo que dice, ¿y eso? ¿De dónde salió? Pero hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Amén. Son algunas cosas, ¿verdad? Por eso le digo que es mucho que estudiar en esto. Dice en Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Esta es la voluntad de Dios, todo lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la voluntad de Dios es lo que le agrada a Él. Y el pecado está fuera de eso. Y podemos mirar algunos, en Hebreos 13 hay los deberes cristianos, Gálatas 5, que está el fruto del Espíritu, el fruto de la carne, que también otros ejemplos. Pero dice Filipenses 4:8, que me gusta muchísimo porque claramente podemos decir y decir, gloria a Dios, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que esa es la voluntad de Dios. Todo lo que es verdadero, si es mentira, no es de Dios. Todo lo honesto, si es algo deshonesto, no es de Dios. Todo lo justo, si es injusticia, no es de Dios. Todo lo puro, si es algo impuro, algo suciedad, no es de Dios. Todo lo amable, así que todo lo que es, pues no amable, todo lo que no es amable, que no eres amable con los demás, eso no es de Dios. Todo lo que es de buen nombre, dice. Así que si algo no es de buen nombre, algo que no puedes contarle a nadie, ni que se sepa, porque si no no. Si hay virtud alguna, dice, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Así que la voluntad de Dios, pues es todo lo hermoso, lo bonito. Y lo que es no voluntad de Dios es el pecado. Así que puedes estudiar los 10 mandamientos que vienen en Éxodo 20. Y también como Gálatas 5 vas a encontrarte
ahí de hechicería, de brujería y de tantas otras cosas, como lo que daña, que es la cizaña, decir cosas de otros, el chisme, la contienda, el pleito, todo eso, eso no le gusta a Dios. Así que por eso viene ahorita en 1 Juan 5:21, el pedacito ese final, dice: hijitos guardados de los ídolos, amén. ¿Y qué tiene que ver los ídolos con la oración y con el pecado? Bueno, tiene mucho que ver. Si tú pecas, estás dentro de la injusticia, y una oración eficaz del injusto no puede mucho, ¿no? Porque esa ecuación no sirve. Tiene que ser la oración eficaz del justo, puede mucho. Ahora, si tú vienes a Dios y no te acuerdas de la moneda que es dentro de lo espiritual, que es la fe, bueno, aquí es donde entra la fe. ¿En quién crees? Si tú vienes a pedirle a Dios algo, es porque crees que en Él hay respuesta, y eso viene también en Hebreos 11:6, ¿no? Que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Él, que tiene que saber que es galardonador de los que le buscan. Pero si tú buscas a otros, a otras entidades, vamos a ponerle de esa manera, porque hay muchos, ¿no? No es uno nada más, son muchísimos. Y yo te puedo decir que ídolo, que es todo aquello que no es Dios. Y puedes llegar hasta la tele, ¿eh? Si tú crees más en la televisión, el médico, si tú crees más en el médico que en Dios, crees más en el dinero que en Dios, crees más que, no sé, toda la creación, lo que es creación, no es Dios. Entonces, dice en los mandamientos, si tú lo lees, los 10 mandamientos, los primeros 3, en Éxodo 20, del 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice? No más un Dios, ¿no? No hay otro. Bueno, aquí dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lee tu Biblia. Éxodo 20, 3 al 5. Yo nada más estoy pasando la información que está en la Biblia y que es importante que la sigamos, ¿no? Pero dice el número 2. El mandamiento número 2: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? No te harás imagen. Es que no te vas a construir una imagen de algo que sea creación ¿qué es la creación? Pues todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, en los cielos, todo eso es creación. Y ninguno de esos puede ser una imagen para que tú hagas, ¿no? No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y luego dice el mandamiento número 3, ¿verdad? No te inclinarás a ellas. Entonces esas imágenes no te vas a inclinar a ellas tampoco, ni las honrarás, dice. Porque pudieras decir: no, yo no las adoro, nomás la honro, ¿no? Bueno, tampoco honrarla, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dios lo toma como aborrecimiento. Así que cuidado con los ídolos, porque ahí estás compartiendo tu confianza. Esa es la realidad. Si le pides a Dios, pero también a otras entidades que no son Jehová, no son Jesucristo, no son el Espíritu Santo, pues estás en idolatría. Puedes admirar un personaje, pero no lo adoro, no lo honro, no es un Dios, no es
ni siquiera un santo, desde mi punto de vista, simplemente una persona que hizo una diferencia en el mundo. Así que hay que tener cuidado en eso. Pero, así que si no confías el 100% en Dios, vas a estar compartiendo tu confianza en otros. Y por eso dije que no solamente entidades o deidades que se les cataloga deidad. Así que no compartas tu confianza con otros. Así que esa es la tarea para hoy. Yes. Le doy a Dios toda mi confianza. Pues esa es la pregunta para ti. A lo mejor es la pregunta del millón. Que si confías plenamente en Dios y vienes a Él cuando necesitas y cuando no necesitas también, ¿no? O buscas otras entidades. ¿Cómo estás por ahí? Así que cuidado, es lo que dice aquí el apóstol Juan, ¿eh? Así que ahí les dejo de tarea. Yo sé que estuvo un poco más largo hoy y vamos a hacer una oración corta, y sé que probablemente tengas peticiones, las ponemos todas en las manos de Dios. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, por todas las necesidades que pudiera haber. Tú las conoces, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor, porque en medio de todo, tú amas a todos. Sale el sol para todos y la lluvia para todos. Y murió Jesucristo por amor a todos. Y cuando tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, tú pensaste en nosotros. Gracias. Y aún nos has dejado el Espíritu Santo para que nos ayude en este caminar, de tener esa relación contigo, de tal manera que podamos comprender tu amor. Gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que tú vas a hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Dios me los bendiga y sigan guerreando, peleando en oración, en el nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga.